de los elementos. Cuando vamos a interpretar, debemos tener en cuenta que los elementos están mostrando la naturaleza y no siempre exhibimos nuestra naturaleza al mundo exterior. Por eso, como decíamos al comienzo de esta clase, hay que tener mucho cuidado de no precipitarnos. A veces cuando empezamos a estudiar astrología y vamos viendo que algunas interpretaciones son ajustadas, las primeras que vamos haciendo son exactas, nos entusiasmamos y queremos ya interpretarle los elementos a todo el mundo. Bueno, podemos llegar a fracasar si lo hacemos de una forma atropellada, ya que esto puede dar, esta interpretación, un acercamiento a la naturaleza, pero no todo el mundo conoce su naturaleza. Es más, la gran mayoría de las personas no conoce su naturaleza, así que podemos entrar en terrenos complicados. Hay que completar entre esta clase y la que viene y ahí vamos a poder hacer interpretaciones más ajustadas. Así que hay que tener en cuenta que todos los seres humanos estamos compuestos por esos 4 elementos. En realidad, a nadie le falta un elemento. Por más que, por ejemplo, una persona no tenga ningún planeta en elemento fuego, o sea que nos daría 0 de porcentaje en la distribución elemental. Eso no significa que no tenga fuego. Cuando un elemento tiene muy poco énfasis en una carta natal, generalmente tiene que ver con aspectos de la vida con los que uno no se toca o que no está muy en contacto. Yo diría que cuando una persona tiene una gran escasez o ausencia de un elemento, es aquel aspecto de su vida que más tiene que trabajar, que más tiene que concentrarse. Así que, por eso les decía hoy justamente, nosotros sí le hablamos de temas emocionales a una persona que no tenga planetas en signo de agua, que las aguas justamente tienen que ver con las emociones, quizá no vamos a poder entrar mucho en contacto con esa área porque le va a ser difícil entender todo lo que tiene que ver con lo emocional. También nos puede ayudar a conocer esto, nos puede ayudar para aquellos que trabajamos desde un punto de vista terapéutico, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona que no tenga planetas en agua o que tenga muy poco, sabemos que ese aspecto de su vida, lo emocional, es lo que tiene que trabajar. Podríamos estar en contacto, para aquellos que les gustan las flores de Bach, y hoy tenemos varios alumnos que son alumnos de flores de Bach, podríamos estar en contacto frente a una persona de naturaleza agrimony, que tiene dificultad para expresar sus emociones, o también con un water violet, en fin. Por el contrario, si una persona tiene un gran exceso de energía puesto, muchos planetas puestos en un mismo elemento, seguramente va a haber una sobrevaloración de determinados aspectos de la experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tenga, seguimos con el ejemplo, mucho agua, seguramente lo emocional va a ser algo primordial en su vida. Puede ser una persona hipersensible, que se desborda. Una persona con exceso de tierra, muchísimo tierra, donde le va a preocupar solamente lo material. Una persona con exceso de aire, sumamente intelectual. Una persona con mucho fuego, muy impulsiva. ¿Sí? Generalmente sobrevaloran y están muy pendientes de ese tipo de energía. También debemos tener en cuenta que los elementos pueden equilibrarse de acuerdo a qué planetas estén ubicados en estos elementos, en estos signos de fuego, tierra, aire o agua. Esto lo mencionamos la clase pasada. Por ejemplo, decíamos que si una persona tiene pocos planetas en tierra, pero es Saturno el que está en tierra, bueno, esto le va a dar más fuerza al elemento, porque hay planetas que son más afines con determinados elementos. Por ejemplo, el Sol es afín con el signo, con los signos de fuego, justamente con el elemento fuego. La Luna con el agua. Mercurio con el aire.
Venus, podríamos decir, con la tierra, pero también en parte con el agua. Marte con el fuego. Júpiter con el fuego, y en parte quizá menor también con el agua. Saturno preponderantemente con la tierra y muy levemente con el aire. Urano principalmente con el aire. Neptuno totalmente de agua. Neptuno es un planeta que le da mucha fuerza al elemento agua, o sea, si tenemos pocos planetas o tan solo un planeta en agua, pero es Neptuno el que tenemos en agua, eso va a hacer realmente la diferencia y le va a dar más peso al elemento. Plutón generalmente tiene que ver con el fuego, pero también puede tener que ver con el agua y llevar a desbordes, ¿sí? Así que podríamos decir, para llevar tan solo un planeta, el más importante para cada elemento, podríamos tomar a Saturno dándole peso a la Tierra, Neptuno dándole peso al agua, el Sol dándole peso al fuego, y el aire podríamos hablar de Mercurio o de Urano. Estas energías hay que tenerlas en cuenta en el momento de poder establecer un juicio en relación a la interpretación de los elementos. Otro punto que va a dar importancia a los elementos es el punto ascendente. El ascendente, ¿en qué signo está? Eso va a ser importante para nosotros también. Por ejemplo, si una persona tiene muchos planetas en aire, en el signo de Aries, incluido el Sol, y a Marte en Piscis, esto le va a dar una mayor sensibilidad en función del planeta que esté en ese momento, el planeta que esté en su signo. Realizaciones. No se trata de que sumemos los planetas, no es una cuenta matemática solamente. Por eso les digo, en un primer momento vamos a repasar esto, lo que vimos la clase pasada, en ese cuadro que tenemos en pantalla, contábamos, hacíamos la distribución por elemento y establecíamos un juicio, pero hay que tener en cuenta que es para la naturaleza y que todo lo que mencionamos recién puede hacer que esto varíe. Y muy importante, como decíamos recién, no caer en generalizaciones. Hacemos una pausa por si tienen alguna pregunta y continuamos con este tema. Se aplica también para las cuadriplicidades. Yo diría que para las cuadriplicidades, lo que hablábamos justamente en la otra clase sobre signos cardinales, fijos y mutables, podríamos decir que el signo ascendente puede dar cierta importancia o cierta fuerza adicional a las triplicidades, pero no tiene tanta importancia, no tiene tanta determinación como sucede con los elementos. Esto va a ser más importante, o la modificación de la interpretación va a ser siempre más importante para los elementos que para cardinal, fijo y mutable.